Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Juego Geopolítico. Dice la frase estadounidense: hay un nuevo sheriff en la ciudad y bajo el liderazgo de... La percepción de Estados Unidos sobre China como una amenaza no se basa necesariamente en que China tenga ambiciones imperiales explícitas como la de las potencias coloniales históricas, ni tampoco en un deseo evidente de imponer su cultura globalmente. Más bien, el temor de Estados Unidos radica en una combinación de factores estratégicos, económicos, tecnológicos y geopolíticos que desafían su hegemonía y posición como potencia dominante. En este video vamos a desentrañar cuáles son estas razones y, por supuesto, al final del video te estaré dando una adicional que te hará repensar todo. Bienvenidos. China se ha convertido en la segunda economía mundial y un líder en tecnologías claves como inteligencia artificial, 5G, semiconductores y energías renovables. El crecimiento económico y tecnológico de China amenaza el dominio de Estados Unidos en sectores estratégicos. Esto plantea riesgos de seguridad nacional, según Estados Unidos, como la posibilidad de que China limite el acceso a tecnologías críticas o use su infraestructura digital para espionaje. Aunque China no busca dominar el mundo al estilo occidental, su estrategia de autosuficiencia tecnológica, como el Plan Made in China 2025 y su creciente influencia en estándares globales, desafían el control estadounidense sobre las reglas del comercio y la tecnología. Estados Unidos teme perder su ventaja competitiva, no necesariamente porque China imponga su cultura, sino porque puede establecer un orden económico alternativo donde Estados Unidos no sea el árbitro. La narrativa dominante pretende seguir vendiéndonos a China como un país atrasado. More crystal clear, we borrow money from Chinese peasants to buy the things those Chinese peasants manufacture. That is... Y en el que sus productos son de muy mala calidad, cosa que quedó en el pasado, en la década de los 80, cuando China apenas comenzaba a convertirse en la fábrica del mundo. Hoy en día sorprenden con sus productos y con sus innovaciones. Cada día se reportan nuevos avances en distintos campos o en distintos ámbitos de la economía y de las tecnologías. Recientemente me sorprendió ver un reportaje, un video sobre un taxi volador o un vehículo volador, algo que en Occidente estamos todavía a años luz de lograr. Ya en China están probando prototipos de este tipo de vehículos y aparentemente, según la información que se está reflejando, van de manera exitosa las pruebas. China promueve iniciativas como la Franja y la Ruta, el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura y acuerdos comerciales regionales como la Asociación Económica Integral Regional, RCEP, por sus siglas, que amplían su influencia en Asia, África y América Latina. Aunque no busca imponer su sistema político-cultural, estas iniciativas crean redes económicas y diplomáticas que rivalizan con las instituciones lideradas por Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, entre otros. Estados Unidos percibe que China está construyendo un orden global alternativo donde el dólar, los estándares tecnológicos y las alianzas militares estadounidenses pierden relevancia. El privilegio del dólar como moneda de reserva podría erosionarse, limitando las capacidades de Estados Unidos. China no necesita ambiciones imperiales para alterar el status quo. Su mera escala económica y su enfoque pragmático en relaciones comerciales bilaterales ya desplazan la influencia estadounidense. Sin embargo, Estados Unidos a veces exagera esta amenaza para justificar políticas proteccionistas. Eso es interesante. Nosotros con China, yo me sorprendí muy gratamente con China. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, tuvimos una reunión con el embajador. Al otro día nos destrabaron el swap. Además, Suerte. sí, además China, la verdad es que es un socio comercial muy interesante porque ellos no exigen nada. No exigen nada. Lo único que piden es que no los molesten. O sea, Bueno. La dependencia de Estados Unidos de China para bienes esenciales, electrónica, medicamentos, tierras raras,
se hizo evidente durante la pandemia y los cuellos de botella en cadenas de suministro. Esta vulnerabilidad se agrava por el déficit comercial, que refleja una asimetría en la producción manufacturera. En un escenario de conflicto, por ejemplo, sobre Taiwán o el mar del sur de China, China podría restringir exportaciones críticas, paralizando sectores de la economía o la defensa estadounidense. Además, la influencia china en puertos, redes 5G y logística global plantean riesgos de interrupción o vigilancia. Su control sobre cadenas de suministro le da un poder estratégico que no necesita ser militar para ser efectivo. Estados Unidos teme esta coerción económica más que una invasión cultural. Sin embargo, la respuesta estadounidense, como la repatriación de industrias, puede ser costosa y menos efectiva de lo esperado, dado que la globalización ha creado interdependencias difíciles de deshacer. Aunque China no busca exportar su modelo político de manera agresiva, su creciente presencia militar y sus alianzas con países como Rusia, Irán y Corea del Norte preocupan a Estados Unidos. La retórica de la administración Trump, que incluye declarar emergencias nacionales por el déficit comercial, refleja una visión de China como una amenaza existencial. China no necesita dominar el mundo para limitar la libertad de acción de Estados Unidos. Por ejemplo, su control sobre rutas marítimas clave o su capacidad para influir en países en desarrollo podría restringir la proyección militar y diplomática estadounidense. Un conflicto en Taiwán, donde China reclama soberanía, podría escalar rápidamente, afectando la economía global y la credibilidad de Estados Unidos como garante de seguridad. Estados Unidos a veces proyecta sus propias ambiciones hegemónicas sobre China, asumiendo que busca un dominio similar. Sin embargo, la estrategia china parece más enfocada en asegurar su propia estabilidad y recursos que en una conquista global. El temor estadounidense podría estar amplificado por una narrativa interna que necesita un enemigo para unificar a la población y justificar gastos militares. El presupuesto de defensa de Estados Unidos en 2024 fue de $816 mil millones frente a los 296 mil millones de China. ¿Crees que Estados Unidos exagera la amenaza militar de China? ¿O es un peligro real? Déjame saberlo en los comentarios. En Estados Unidos, China se ha convertido en un chivo expiatorio conveniente para problemas internos, como la pérdida de empleos manufactureros, el aumento de la desigualdad y la percepción del declive nacional. Esto es evidente en la retórica del American First y los aranceles del 145% impuestos a China y que ahora amenazan con elevarlos al 245%. Más allá de los datos, el temor es cultural y psicológico. China representa un modelo alternativo que desafía la narrativa de que la democracia liberal es el único camino al éxito. Aunque China no busca exportar su modelo, su éxito económico pone en duda la superioridad del sistema estadounidense. Este temor es en parte autoinfligido. Estados Unidos promovió la integración de China en la economía global, esperando que se liberalizara políticamente, pero el Partido Comunista Chino consolidó su poder. Ahora Estados Unidos critica a China por jugar dentro del sistema que él mismo diseñó, ignorando que sus propias políticas contribuyeron a su pérdida de competitividad. ¿Crees que China es el villano que pintan? ¿O acaso se está exagerando? Respetamos a Estados Unidos y seguimos las instrucciones del presidente Xi Jinping. Hacemos todo lo que está a nuestro alcance para mantener una relación sana, estable y sostenible con Estados Unidos. Sin embargo, en esta ocasión debemos tomar medidas para proceder con represalias, ya que no deseamos que el mundo entero regrese al estado primitivo de la ley de la selva. Pero el que sigue a continuación es del que no están hablando, del que nadie está mencionando y ni siquiera los medios están tomando en consideración. El crecimiento de China, dependiente de combustibles fósiles, contribuye significativamente al cambio climático, 30% de emisiones globales de CO2. Se podría argumentar que Estados Unidos, como el mayor emisor histórico, tiene una responsabilidad mayor y que China está liderando en energías renovables, lo que mitiga su impacto. Es cierto que Estados Unidos es el mayor emisor histórico de CO2, 25% del total acumulado desde 1850, y que China ha invertido masivamente en energías renovables. Controla el 80% del mercado de paneles solares y el 50% de la producción de turbinas eólicas.
En 2023, China instaló más capacidad solar que el resto del mundo combinado. Sin embargo, su dependencia del carbón y su enorme huella industrial hacen que siga siendo el mayor emisor anual. Esto no es un defecto exclusivo del modelo chino. El crecimiento económico de cualquier país tiende a priorizar el desarrollo sobre el medio ambiente. En sus primeras etapas, Estados Unidos hizo lo mismo durante su industrialización. El cambio climático es un problema global y señalar a China ignora que los países desarrollados, incluido Estados Unidos, externalizaron sus emisiones al trasladar la manufactura a Asia. Los bienes chinos que Estados Unidos importa, Estados Unidos y Europa importan, generan emisiones que benefician a consumidores estadounidenses y europeos. Difumina la responsabilidad sobre la contaminación y el cambio climático. ¿A qué teme Estados Unidos realmente? Estados Unidos no teme tanto que China imponga su cultura o conquiste el mundo al estilo imperial, sino que su ascenso erosiona la primacía estadounidense entre frentes económico, con la pérdida del control sobre el comercio y la tecnología, geopolítico, un orden global donde Estados Unidos no dicte las reglas, y doméstico, la incapacidad de abordar problemas internos mientras China proyecta estabilidad. La balanza comercial, con un déficit de 245.400 millones en 2024, es un símbolo de esta asimetría, pero el temor más profundo es estratégico, un mundo donde Estados Unidos ya no sea indispensable. Sin embargo, esta percepción puede estar distorsionada. China enfrenta sus propios desafíos y su enfoque es más defensivo que imperial. Estados Unidos podría estar reaccionando de forma exagerada, usando a China como excusa para políticas proteccionistas que no resuelven las raíces de sus problemas internos. La guerra comercial con aranceles récord en 2025 refleja más que una lucha por mantener el status quo que una respuesta racional a una amenaza existencial. El ascenso de China como potencia económica y geopolítica puede interpretarse como un contrapeso al dominio histórico de Estados Unidos, quien abusó de su poder tras la Segunda Guerra Mundial como país hegemón. Este tema toca un punto que muchos analistas y críticos comparten. Sin embargo, la cuestión de si el ascenso de China es extremadamente bueno para el mundo es compleja y depende de las perspectivas, los valores y los intereses en juego. ¿Crees que China y Estados Unidos pueden cooperar o estamos condenados a un conflicto? ¿Es China una amenaza o es una oportunidad? Dímelo en los comentarios. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Si este video te gustó, por favor dale un like. Si quieres ver más videos como este, activa la campanita que está allá abajo y te estará avisando pues cuando vuelva a publicar un nuevo video. Si este video te pareció interesante, suscríbete para ver más contenido como este. Muchísimas gracias por ver el video y hasta la próxima.